Hola, muy buenos días. Solo Fernando Pano. Aquí les comparto mi comentario de mercado. Joe Biden va a nominar a Sarah Bloom Raskin como principal reguladora en banca y Lisa Cook y Philip Jefferson como gobernadores de la Fed. Hay unos asientos pendientes de nombramiento por salidas de miembros gobernadores. No llegó a nombrarlos Trump y quedaron vacíos algunos asientos y los está cubriendo Biden. Esta va a ser la nominación que luego va a discutir el Congreso americano. Las ventas minoristas en Estados Unidos sorprendió muy fuerte a la baja con una caída de 1.9, 1.9 negativo. Consenso estaba esperando 0%, sin variaciones en este mes, y el previo en noviembre fue de 0.2 positivo. Luego hemos tenido eh, un tono bastante más negativo en la sesión previa y hoy lo tenemos básicamente flat a la renta variable americana. Está tratando de digerir estas posturas que está teniendo la Fed cada vez bastante más agresivas, proclive a subir tasas más rápido que tarde. Y además toda esta discusión que está yendo sobre la normalización de la hoja de balance, que podría también venir más temprano de lo previsto. Estaba previsto probablemente entrado 2023, luego a cierre de este año 22 y ahora probablemente esté a mitad de año cuando tengamos probablemente ya dos subidas de tasa de la Reserva Federal. Las monedas de la región están teniendo comportamientos mixtos. Estamos viendo pérdidas en el peso colombiano, sin variación el CLP. En el caso de el peso mexicano está ligeramente positivo, 0.15, y en el caso del real está cayendo 0.14. Entonces la moneda es comportamiento mixto. En el caso del sol peruano estamos viendo unas ganancias de 0,5%. Hemos visto hoy día una nueva caída en el tipo de cambio. De hecho, teníamos nosotros una extensión hasta alrededor de 3,85 si uno mide los datos con contribuidor BGN de Bloomberg, y si miras la contribución de Datatec, podrías tener una extensión a 3,865. Hoy día está tomando por lo menos esos niveles, alrededor de esos niveles se está negociando. Este era un movimiento que viene luego de tener máximos entre noviembre y diciembre del año pasado. La noticia que está dando la vuelta en medios locales es de alguna forma el menor riesgo político que está existiendo de materializarse un proceso de asamblea constituyente en los próximos años. Vamos a contar un poco la historia y, y cómo lo está interpretando también el mercado. Eh, la constitución de Perú tiene dos formas, o en teoría tendría dos formas de hacer cambios constitucionales de alguna forma. Uno era por el artículo 31 y 32 de la Constitución. Esta era la interpretación de algunos abogados, algunos juristas, y la otra, la versión más que tiene mayor consenso, es modificatorias a la Constitución a partir del artículo 206. Entonces, este era básicamente digamos, las formas en el papel que se tenían de cambios en la Constitución. Y de hecho, una versión bastante poco ortodoxa era la que, eh, digamos, lanzaba el líder del partido Perú Libre sobre ir por el artículo 31 y 32 de la Constitución, recolección de firmas y eventualmente un proceso de referéndum para ir hacia una asamblea constituyente, eh, al estilo de otros países que ya lo han hecho en la región latinoamericana. Sin embargo, había bastantes temas legales, temas importantes, temas legales, que fueron revisados por parte de este Congreso. Este Congreso, en, a mediados de diciembre, lo que hizo un proyecto de ley que luego se convirtió en autógrafa, modificando la ley 26.300,
donde básicamente establecía que toda iniciativa de reforma constitucional debería ser sometida, que podría ser sometida a referéndum, debería pasar previamente por el Parlamento. Y este artículo lo que hacía era zanjar toda la discusión entre 31 y 32 o 206, si no iba por el 206, sobre materia que implicara reforma constitucional. Luego, el Jurado Nacional de Elecciones, ayer mismo, en un acuerdo del 7 de enero pasado, se ha pronunciado sobre la autógrafa del Congreso y en líneas generales está de acuerdo con lo señalado en el artículo 44 de esta modificatoria. En especial, el Jurado Nacional de Elecciones está indicando que en caso de reformas constitucionales, la convocatoria de referéndum solo procede en el supuesto previsto en el artículo 206 de la Constitución, luego de que el Congreso comunique su decisión de someter a reforma constitucional a referéndum. Entonces, este es un espaldarazo que está dando el Jurado Nacional de Elecciones a ir por la vía del 206. Eh, Ayer mismo el Ejecutivo, el Gobierno, presentó una observación a la autógrafa aprobada por el Congreso. Estaba en el último día y el límite para hacer esta observación y efectivamente se produjo, enviaron las objeciones que tiene el Ejecutivo. Ahora estas objeciones se van a discutir en la Comisión de Constitución del Congreso y probablemente en la próxima semana se vaya a aprobar por insistencia la autógrafa de esta norma y y se publicaría ya y sería oficial con aplicación inmediata. Entonces, en esa línea, una convocatoria de reforma constitucional vía referéndum, como la que pretendía llevar a cabo el Partido Perú Libre, estaría descartada, no procedería. El gobierno igual queda con abiertas posibilidades de iniciar una demanda de inconstitucionalidad contra la autógrafa que aprobaría por insistencia el Congreso ante el Tribunal Constitucional. Es un proceso que podría durar 3 a 4 meses. Sin embargo, el Tribunal Constitucional podría declarar infundada la demanda al no alcanzar 5 votos en mayoría, que es lo que se requiere para una demanda de inconstitucionalidad, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica del propio tribunal. Por lo tanto, este es el bottom line de la noticia, se están reduciendo significativamente los riesgos de un eventual proceso de asamblea constituyente encaminado por el Partido Perú Libre, donde los candados constitucionales y la composición actual del Congreso, que es básicamente la mayoría sería centro-derecha, limita un proceso de cambio de constitución. El riesgo de que se llevara a cabo un proceso de asamblea constituyente ya había sido disminuido por ser un objetivo de menor prioridad en la agenda del propio presidente Castillo, que tenía una historia de correlato con la poca importancia que le daba la población a la luz de las encuestas de opinión y también que venían de la mano de una disminución en la aprobación presidencial de este propio gobierno. Sin embargo, va a quedar, los riesgos de un cambio de constitución se han disminuido en forma importante. Recordemos que la Asamblea Constituyente era una pieza clave en la arquitectura política del líder del partido de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y de otros movimientos de izquierda. Entonces, hemos visto ahora un movimiento, esta noticia podría ser responsable de que estemos viendo una apreciación del sol importante a niveles técnicos, que veíamos una extensión hasta los niveles que habíamos comentado, 385, 386.5, que son los niveles que estamos viendo en la pantalla. El entorno global por el momento es mixto, probablemente ligeramente inclinado a compra de dólar, pero el sol se está apreciando 0,5% y porque tenemos esta disminución en los riesgos de cambio de constitución en adelante. Eso es todo por mi parte, que les vaya muy bien y un gran saludo.